Las mujeres no caminan en esta casa, dijo mi padre. Se arrastran o sangran. Mi padre obligaba a todas las mujeres de nuestra familia a arrastrarse sobre las manos y las rodillas, porque creía que las mujeres no debían pararse tan altas como los hombres. Teníamos que arrastrarnos incluso cuando estábamos solas, por si algún hombre llegaba de visita sin avisar. Y si alguna vez nos atrapaba paradas derechas, nos arrastrábamos por la entrada de grava hasta que las rodillas nos sangraban. La regla de arrastrarnos empezó cuando yo tenía 14 años, después de que mi tío comentara que mi hermana Naomi estaba creciendo mucho. Ya casi está tan alta como tú, le dijo mi tío a papá, y vi cómo el rostro de mi padre se oscurecía. Cuando mi tío se fue, papá señaló el piso. De ahora en adelante, las hembras se arrastran en esta casa. Se acostumbraron demasiado a caminar erguidas, como si fueran iguales a los hombres. Pero tenemos que cocinar, limpiar y cargar cosas, dijo Naomi. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Caminar es un privilegio masculino. Si vuelvo a atraparte parada derecha, te arrastrarás por la grava hasta que pueda verte el hueso. La primera semana solo se nos amorataron las rodillas. Para la tercera semana, teníamos callos que se abrían en heridas que no sanaban porque no podíamos dejar de apoyarnos en ellas. Yo dejaba rastros de sangre en el piso de la cocina y tenía que limpiarlos mientras seguía arrastrándome. Las muñecas de Naomi le fallaron después de un mes y trató de arrastrarse sobre los antebrazos. Papá le dio una patada en las costillas. Eso es arrastrarse con flojera. Usas las palmas como Dios lo ordenó, o te rompo cada hueso de las manos. Teníamos que empujar los cestos de ropa con la cabeza. Cocinábamos estirando los brazos a ciegas hacia estufas que no podíamos ver. Y me quemé tantas veces que los brazos parecían carne cruda. Papá nos miraba batallar y se reía. Tal vez ahora entiendan por qué Dios las hizo inferiores. Mamá nunca nos defendió porque ella llevaba años arrastrándose. Su columna estaba curvada en una joroba permanente. Cuando los amigos de papá venían de visita, servíamos las bebidas arrastrándonos con las charolas balanceadas sobre la espalda. Uno preguntó si éramos perras entrenadas, y papá se rió. Los perros son leales. Estas son solo hembras aprendiendo cuál es su lugar. Tiraban la comida a propósito para vernos limpiarla. Después de 2 años, mi cuerpo estaba destruido. Mi columna tenía fracturas por compresión. Mis rodillas eran heridas infectadas que supuraban a través de la ropa. Ya no podía recordar lo que se sentía estar parada a derecha. La columna de Naomi se había curvado tan feo que se le notaba a través de la blusa. Papá decía que era Dios moldeándola de nuevo en la forma femenina apropiada. Cuando ella lloraba del dolor, él le decía que debía estar agradecida por la transformación. Y papá anunció que el pastor Vernon y los ancianos de la iglesia vendrían a cenar con sus esposas. Esta es su oportunidad de mostrarles cómo se ve realmente la sumisión bíblica, dijo papá con orgullo. La noche de la cena, mamá pasó 2 horas en la cocina arrastrándose entre la estufa y la mesa, calentando los platos que papá había escogido. Costillas asadas, frijoles refritos, arroz blanco. Naomi y yo nos arrastramos por turnos para sacar las cosas del horno. Mis rodillas dejaron una mancha nueva en el linóleo. La limpié con la blusa. A las 7 tocaron la puerta. Papá estaba parado en la entrada con camisa blanca planchada, sonriendo como yo no le había visto sonreír en años. El pastor Vernon entró primero, alto, barba blanca recortada, las manos cruzadas sobre el cinturón. Detrás de él, 3 ancianos con sus esposas, todas con vestidos largos hasta el tobillo, 2 pasos atrás de sus maridos. Una de ellas se quedó parada al lado de la puerta mirándome, ojos azules abiertos. Yo estaba arrastrándome con la charola de copas de vino para llevarla a la mesa. Ella se llamaba Margaret. No dijo nada, pero la boca le tembló un segundo antes de que volteara la cara hacia la pared. «Hermanas en Cristo, miren», dijo papá. Así se ve una casa cuando el hombre tiene autoridad. El pastor Vernon asintió despacio. «Hermano Héctor, esto es lo que tantas familias han perdido. La jerarquía de Dios manifestada en carne. Que el Señor te bendiga». Mi papá se llenó el pecho como yo no se lo había visto en años. Las esposas de los ancianos miraron al piso. Mamá entró arrastrándose con la fuente de costillas balanceada sobre la espalda. Su columna estaba tan curvada que la fuente casi le tocaba el cuello. Una de las mujeres se cubrió la boca con la mano. Otra cerró los ojos. Naomi me siguió con la jarra de vino y otra charola con 6 copas vacías. Yo la oía respirar fuerte detrás de mí. Hacía 3 días que no se podía levantar de la cama sin gritar.
Esa mañana, papá le había dicho que si ella echaba a perder la cena, iba a aprender lo que era arrastrarse de verdad. Servimos primero a los hombres, después a las esposas. Yo tomé las copas y las puse una por una sobre el mantel. Naomi venía detrás vertiendo el vino. Sus manos temblaban tanto que el tinto se le derramaba en el mantel. «Niña, firme la mano», dijo papá entre dientes. Naomi apretó los labios. Trató de levantar la jarra más alto. La copa del pastor Vernon estaba al final de la mesa, en el lugar de honor. Para llegar hasta allá tenía que arrastrarse de lado entre dos sillas. Vi el momento en que el brazo no le respondió. Vi el codo doblarse al revés. Vi la jarra inclinarse. El vino salió en una sola línea roja sobre el vestido blanco de la mujer de uno de los ancianos. La jarra cayó. La charola cayó. Naomi cayó. Naomi cayó y no se movió. El silencio duró un segundo. Después la esposa del vestido manchado gritó algo que yo no entendí. Margaret se levantó de la silla y vino corriendo hacia donde estaba mi hermana. Los hombres seguían sentados. Papá tenía el cuchillo a medio camino del plato. «Está bien», dijo papá. «Está siendo dramática. Naomi, te levantas». Naomi no se levantó. Su espalda estaba retorcida en un ángulo que yo nunca había visto, y los ojos los tenía abiertos, pero no me veía a mí, no veía a nadie. Le toqué la cara. Estaba fría y mojada de sudor. Margaret me empujó para tomarle el pulso. Le sentí los dedos temblar. «Llamen a una ambulancia», dijo Margaret. Su voz salió firme. «Ahora mismo». «Ella no necesita nada», dijo papá. «Solo necesita disciplina». Margaret levantó la cara y miró al pastor Vernon. «Vernon, llama a la ambulancia, o la llamo yo». El pastor Vernon dudó. Miró a Naomi en el piso. Miró a las otras esposas, paradas detrás de sus sillas. 3 testigos que no eran de la congregación. 3 celulares en 3 bolsos. Calculó algo y la cuenta le salió mal. «Hermano Héctor», dijo despacio. «Creo que sería prudente llamar a emergencias». «No», dijo papá. «En esta casa decido yo». Yo tenía 2 años sin hablar en una cena. Llevaba 2 años pidiendo permiso para abrir la boca. Pero el teléfono de la pared estaba a 3 metros, y Naomi no se movía. Me arrastré hasta allá. Las rodillas me ardieron contra el linóleo, pero no las sentí. Levanté el auricular y marqué 911. 911, what's your emergency? La voz de la operadora en inglés. La voz que yo había oído tantas veces en la televisión cuando papá no estaba viendo. Apreté el teléfono. «Mi hermana se desmayó», dije. «No se mueve, por favor». «Ma'am, what's the address?» Por 2 segundos no me acordé. Después salió solo. 4218 East Mariposa Avenue, Phoenix, Arizona. Por favor, rápido. «Ambulance is on its way. Stay on the line with me». Papá se levantó. La silla se cayó hacia atrás contra el piso de madera. El pastor Vernon se interpuso entre él y yo. Por primera vez en mi vida vi a otro hombre poner el cuerpo entre mi papá y yo. «Héctor, para. No frente a mis hermanas, no frente a mí». Mi papá no paró por respeto. Paró porque el pastor Vernon era el único hombre al que él había obedecido en 30 años. Lo vi bajar la mirada al piso. Lo vi obedecer. Y por primera vez supe que se le podía decir que no. Naomi tomó aire. Una bocanada delgada, pero respiró. Yo dejé caer el teléfono y me arrastré hasta ella. Le agarré la mano hasta que me dolieron los dedos. Afuera empezó la sirena. Lejos al principio. Después más cerca. Después en la calle. Margaret me ayudó a levantarme del piso. Por primera vez en 2 años, me paré. Me paré derecha. Las rodillas me temblaron de no saber cómo hacerlo. Las heridas se me abrieron contra la tela del pantalón. Pero me paré. Mi papá abrió la boca para decir algo. No le dejé. «Ya no me arrastro más», le dije. Tocaron a la puerta 2 veces, fuerte. Los paramédicos entraron sin esperar respuesta. Los paramédicos entraron sin esperar respuesta. 2 hombres jóvenes con camisetas azules y guantes de látex blanco. El primero se arrodilló al lado de Naomi en 30 segundos. El otro pidió espacio en inglés y la sala se vació hacia atrás como si todos hubieran chocado contra un muro invisible. «What happened?», preguntó el paramédico al pastor Vernon. El pastor Vernon abrió la boca. Margaret se le adelantó. «She collapsed. She has injuries. Old injuries. You need to take her to the hospital now». El paramédico volteó hacia Naomi. Le abrió la blusa para escuchar el corazón. Vio la columna.
Sacó la radio. Pidió backup. Ma'am, are you her sister? Me preguntó. Asentí. No me salió la voz. Come with us. We need both of you. Mi papá dio un paso hacia ellos. El paramédico levantó una mano sin mirarlo. Sir, please step back. Papá no se movió. El segundo paramédico, el que estaba junto a la radio, se enderezó. Le sacaba media cabeza a mi papá. Habló con voz tranquila pero clara. Sir, we're taking these two to the hospital. You can follow in your vehicle if you want. Right now, I need you to step back. Papá miró al pastor Vernon. El pastor Vernon miró el piso. Margaret no le devolvió la mirada. Papá retrocedió un paso, después dos. Yo le había visto retroceder por primera vez en mi vida hacía un minuto. Subieron a Naomi en una camilla. Yo subí al lado de ella, Margaret atrás. Cuando arrancaron, miré por la ventana trasera y vi a mi mamá parada en el pórtico. Parada, no arrastrándose. La sostenía una de las esposas de los ancianos. El hospital se llamaba Banner Estrella Medical Center. Las luces del pasillo de urgencias me lastimaron los ojos. Llevaba 2 años sin verlas así de fuertes. Una enfermera me empujó hacia una silla con ruedas. Le dije que podía caminar. Ella me miró las rodillas, vio la sangre atravesando el pantalón, y me sentó sin discutir. Se llevaron a Naomi para un cuarto al fondo. Yo me quedé en la sala con Margaret. Una doctora salió de un cubículo y vino directo hacia nosotras. Pelo negro recogido. Identificación. Camila Anderson, MD. Trauma. Soy la doctora Anderson, dijo en español. ¿Cómo te llamas? Solté el nombre tan rápido que me sorprendió. Sofía. Sofía, voy a hacerte preguntas que tal vez no quieras contestar. Pero necesito contestarlas para ayudar a tu hermana. ¿Está bien? Asentí. ¿Cuánto tiempo llevan arrastrándose en esa casa? Margaret levantó la cara. Era la primera vez que oía a alguien decir esa palabra fuera de mi casa. Arrastrándose. 2 años, dije. La doctora me agarró las manos. Me las dio vuelta. Me miró las palmas. Me miró las rodillas a través del pantalón. Llamó a una enfermera con un gesto. Trajeron tijeras de tela. Me cortaron el pantalón hasta la rodilla. Cuando vieron lo que había debajo, la enfermera salió del cubículo 2 segundos y volvió con una bandeja de gasas y suero. Sofía, esto se llama abuso prolongado con consecuencias médicas, dijo la doctora Anderson. Hablaba sin pausa, sin suavizar. Vamos a tratarlas a ti y a tu hermana, vamos a documentar todo, y vamos a llamar a las autoridades. La policía y Child Protective Services. ¿Tienes menos de 18 años? Tengo 16. Entonces, CPS por defecto. La policía por las heridas y por lo que tú me cuentes. ¿Hay un adulto seguro en tu vida? ¿Alguien en quien confíes? Pensé un rato. La única persona que se me ocurrió fue mi mamá. Y mi mamá llevaba 20 años arrastrándose. No era una opción. No, dije. Está bien, vamos a ocuparnos de eso. Ahora dime, ¿quién las lastimó? Cerré los ojos. Mi cuerpo se acordaba de cada vez que había dicho el nombre de mi papá en voz baja. Pedir permiso, pedir comida, pedir agua, pedir perdón. Mi papá. ¿Cómo se llama? Héctor Mendoza. ¿Y tu hermana? ¿Tu mamá? Naomi Mendoza, 14 años. Mi mamá se llama Esperanza Mendoza. Ella también está arrastrándose desde antes de que yo naciera. La doctora Anderson le pasó una tablilla a la enfermera. Le dijo algo en inglés rápido. Policía. CPS. Imaging para Naomi. Después se volteó hacia Margaret. ¿Y usted, señora? Margaret Hollis, esposa del pastor Vernon. Yo voy a quedarme con ella hasta que llegue alguien de CPS. Hace 25 años trabajé como asistente social en Maricopa County. Después me casé y dejé el trabajo. Hoy entendí por qué nunca debí dejarlo. La doctora Anderson la miró un segundo de más. Asintió. Salió. A las 2 de la mañana llegó la policía. 2 oficiales. Uno latino, una blanca. Sacaron grabadora. Yo conté todo desde el inicio. Desde el día en que mi tío comentó que Naomi estaba creciendo. La oficial latina apretaba la mandíbula. La policía tomó nombres, tomó direcciones, llamó por radio a una patrulla que mandaron a la casa. A las 3:15 entraron a Naomi a cirugía. La doctora Anderson salió 1 minuto a explicarme. Fractura por compresión de 3 vértebras lumbares. Iban a poner tornillos para estabilizarla.
Cirugía de 4 horas. Recuperación incierta. Probablemente iba a caminar otra vez, pero iba a doler durante años. Iba a ser otra vida. A las 5 entró una mujer de Child Protective Services. Linda Walker. Me explicó lo que iba a pasar conmigo y con Naomi cuando saliera de cirugía. Me ofreció un café del vending machine que no me tomé. A las 6 volvió la oficial latina. Tenía cara de no haber dormido. Sofía, tu padre está detenido. Múltiples cargos. Tu madre está en el hospital también. Vino con otra patrulla. Está estable. Te quiere ver cuando puedas. ¿Mi mamá vino? Tu mamá lo siguió hasta acá, caminando. Le tomó 40 minutos. Llegó descalza. Algo dentro de mí se rompió ahí. No me había roto en la sala. No me había roto en la ambulancia. Pero la idea de mi mamá caminando 40 minutos descalza por la noche de Phoenix para alcanzar a sus hijas me rompió. Lloré por primera vez en 2 años. Lloré sin pedir permiso. Margaret me apretó la mano fuerte. A las 7:30, una enfermera vino a buscarme en silla de ruedas. Me llevó por 2 pasillos. Olía a alcohol y a sopa de hospital. Cuando abrió la puerta del cuarto, mi mamá estaba sentada en una cama. Sentada, con la espalda apoyada contra 2 almohadas. La columna seguía curvada, pero la cabeza la tenía levantada por primera vez en años. Me vio. Lloró sin sonido. Abrió los brazos. Me arrastré para llegar a ella porque no sabía hacerlo de otra forma. Una enfermera me ayudó a subir a la cama. Mi mamá me agarró la cara con las 2 manos y me dijo algo que llevaba 20 años sin poder decir. Perdóname. Naomi salió de cirugía a las 8 de la mañana. La doctora Anderson me lo dijo en el pasillo. Estable, sedada. Iba a estar en cuidados intensivos 48 horas. Después iban a evaluar movimiento de piernas. ¿Va a caminar?, le pregunté. La doctora Anderson tardó en contestar. Probablemente sí, pero con dolor. Y con limitaciones que vamos a ir aprendiendo conforme pase el tiempo. No te voy a mentir, Sofía. Tu hermana va a tener una vida diferente a la que iba a tener. Asentí. Yo no sabía qué vida iba a tener Naomi antes. Llevaba 2 años sin imaginar futuros. Imaginar futuros era una cosa que se hacía estando parada. Las primeras 2 semanas las pasé en el cuarto de Naomi. Linda Walker, la mujer de CPS, me consiguió un colchón inflable que cabía entre la cama de Naomi y la pared. Dormía ahí, con la mano metida entre los barrotes de la cama tocándole el brazo a mi hermana. Las enfermeras me dejaban quedarme porque la doctora Anderson firmó un papel. Mi mamá estaba en otro piso del mismo hospital. La movieron a un cuarto de rehabilitación a los 3 días. Le diagnosticaron 5 vértebras fracturadas en distintas etapas de calcificación, 15 años de fracturas por compresión sin tratamiento. El ortopedista dijo que la columna iba a quedar curvada para siempre, pero que con fisioterapia agresiva iba a poder estar de pie sin dolor en 6 meses. Mi mamá lloró cuando le tradujeron eso. Yo lloré cuando me lo contaron a mí. Subí a verla todas las tardes. Le llevaba pudín de chocolate del comedor. Se lo daba con cuchara. Hablábamos poco. Ninguna de las dos sabía qué hacer con tantas palabras. ¿Te acuerdas de cuando me cantabas?, le pregunté un día. Ella levantó la cara. ¿Cuando eras chica? Sí, antes de las reglas. Me cantabas una canción de un río. Mi mamá pensó. Pensó tanto que pensé que se iba a dormir. Después abrió la boca y cantó 4 versos en voz tan baja que casi no la oí. Una canción sobre un río que llevaba flores blancas. Cuando terminó, ya estábamos las 2 llorando otra vez. A Naomi le retiraron la sedación al 4.º día. Abrió los ojos. Me miró. No habló. Yo le acerqué la cara para que me viera de cerca. Estás en un hospital, Naomi. Te operaron de la espalda. No te asustes. Ella asintió. Cerró los ojos. Volvió a abrirlos. ¿Papá? En la cárcel. No puede venir. Naomi cerró los ojos otra vez. Le rodaron 2 lágrimas. No supe si eran de alivio o de miedo. Tal vez de las 2 cosas. La doctora Anderson venía a vernos 2 veces al día. Una vez en la mañana con los residentes. Una vez en la noche sola. La visita de la noche era la que importaba. Se sentaba en la silla al lado de mi colchón inflable y me preguntaba cosas que no tenían que ver con Naomi. ¿Qué comía? Si dormía, si tenía pesadillas, si pensaba en mi papá. Una noche le pregunté yo a ella. ¿Por qué se queda hasta tarde con nosotras? La doctora Anderson tomó aire.
Porque mi mamá llegó a Phoenix con 14 años, sola. Trabajó en limpieza 9 años para que yo pudiera ir a la escuela. Cuando entré a medicina, me dijo que un día yo iba a estar parada al lado de la cama de alguien que se parecía a ella, y que cuando ese día llegara, me iba a quedar lo que hiciera falta. Llevo 12 años de trauma, y este es el día. No le contesté. No supe qué decir. A los 10 días, Naomi se sentó por primera vez. La fisioterapeuta la sostuvo. Naomi gritó. Después se rió. Después lloró. La fisioterapeuta le dijo que las 3 cosas eran normales y que iban a pasar muchas veces. A los 14 días, le dieron la opción de tratar de pararse con un andador. Lo intentó. Le duró 4 segundos. Se sentó otra vez. Volvió a intentar. Le duró 6 segundos. La fisioterapeuta apuntó números en una hoja. Cada día más segundos. Eso es lo único que importa. Linda Walker venía cada 3 días. Traía papeles. Traía cosas que firmar. Me explicó que mientras Naomi estuviera hospitalizada, yo podía quedarme con ella. Cuando la dieran de alta, había 2 opciones. Foster care, mientras evaluaban a mi mamá. O un permiso temporal para vivir con un adulto seguro, si encontrábamos uno. Margaret venía todos los días. A veces con su esposo, el pastor Vernon. A veces sola. El pastor Vernon no me hablaba. Se sentaba al lado de Naomi y leía un libro. Una vez me trajo un brownie del Starbucks del piso de abajo. Me lo comí entero sin dejar de mirarlo. Él no levantó la cara. A los 20 días, Margaret se sentó en el colchón al lado mío. Tenía los ojos rojos. Sofía. Linda me dijo que necesitas un adulto seguro. Yo quiero ser eso. Para ti y para Naomi. Mi casa tiene 3 cuartos. Mi esposo está de acuerdo. Si tú aceptas. La miré. La miré bien. La mujer que había llamado a la ambulancia cuando mi papá decía que Naomi solo necesitaba disciplina. La mujer que había dicho, Vernon, llama o llamo yo. La mujer que 25 años atrás había sido asistente social en este mismo condado. ¿Y mi mamá? Tu mamá también, cuando le den de alta. Tenemos un cuarto en la planta baja para que no suba escaleras. No le contesté con palabras. Le di la mano. Me la apretó 2 veces. Esa noche, cuando la doctora Anderson vino a su visita, le conté. Margaret nos va a recibir a las 3. La doctora Anderson sonrió por primera vez desde que la había conocido. Bien, entonces necesito decirte algo más. Cuando salgan del hospital voy a quedar como tu médico de seguimiento, por las rodillas, por la columna, por la cabeza, por las pesadillas que vas a tener. Vas a venir a verme cada 15 días el primer año, después cada mes, después cuando tú quieras. ¿Por qué hace todo eso? Ella me miró largo. Porque algún día vas a ser tú la que está al lado de la cama. Y necesito que te acuerdes que esto se puede hacer. Esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en 2 años. A Naomi le dieron de alta 4 semanas después de la cirugía. Salió del hospital con un corset toracolumbar de plástico que iba a usar 3 meses y una bolsa con 16 frascos de medicamentos. La fisioterapeuta nos pasó un calendario con 2 sesiones por semana durante un año. A mi mamá le dieron de alta el mismo día. Las 3 salimos juntas por la puerta de urgencias. Margaret nos estaba esperando con una Suburban estacionada en el carril de pacientes. La casa de Margaret quedaba en un fraccionamiento al norte de Phoenix. 4 recámaras. Garage doble. Una piscina chica en el patio que Margaret había mandado limpiar la semana anterior. El cuarto que nos dieron a Naomi y a mí tenía 2 camas individuales con cobertores azules y una ventana que daba a un naranjo. La primera noche, Naomi y yo nos quedamos mirando el techo sin hablar durante 2 horas. No estábamos en el piso. Nadie nos había dicho que tuviéramos que arrastrarnos. La cabeza no entendía todavía. Las cosas con el pastor Vernon eran raras desde el principio. Él se levantaba a las 6, se iba a la iglesia, volvía a las 9 de la noche. Cenaba con Margaret a solas. A nosotras 3 nos saludaba con la cabeza. Margaret nos llevaba a la fisioterapia en la mañana y a la terapia psicológica en la tarde. Linda Walker venía cada 15 días con papeles nuevos. Mi mamá empezó a usar bastón a la 6ª semana. Empezó a cocinar a la 7ª. Cocinaba parada, derecha, frente a la estufa. La primera vez lloró tanto que se le cayó el huevo de la sartén. A los 2 meses de estar en casa de Margaret, sonó el teléfono de la casa una mañana temprano. Margaret contestó en la cocina. Estuvo callada mucho tiempo. Después colgó y se sentó en el banco de la barra. No me vio entrar. ¿Margaret?
Ella tardó en levantar la cara. Era el FBI. No supe qué decir. Me quedé parada en la puerta de la cocina. Tu caso pasó a investigación federal. Y va más allá de tu papá. Hay otras familias. Hay otras niñas. Y mi esposo aparece en 3 denuncias de Texas y Nuevo México. ¿Denuncias de qué? Margaret me miró directo. De lo mismo, Sofía. Familias enteras destruidas por la enseñanza de Vernon. Familias que se reorganizaron como la tuya. Mujeres arrastrándose. Hijas casadas a los 14. Hombres golpeando a sus esposas con permiso del pastor. Vernon predicaba esto, Sofía. Lo predicaba en retiros cerrados. No solo aquí, en 3 estados. Yo me senté frente a ella. No me di cuenta de cómo me senté. Solo me senté. ¿Lo sabías? Sabía que algunas familias eran extremas. Sabía que mi esposo predicaba jerarquía. No sabía que él iba a sus casas a explicarles cómo hacerlo. No sabía lo de Texas. No sabía lo de Nuevo México. Hoy supe. ¿Qué vas a hacer? Margaret se quedó mirando el café que se le había enfriado. Mi maleta está empacada desde anoche. Yo me voy a quedar aquí con ustedes. Vernon se va a ir hoy. Los abogados le dijeron a él que se busque su propio lugar. Vernon salió de la casa esa misma tarde con 2 maletas. No me miró cuando pasó por la sala. Naomi estaba sentada en el sofá con el corsé puesto. Le pegó un puñetazo flojo al brazo del sillón cuando Vernon cerró la puerta. Buen viaje, hijo de la chingada. Margaret estaba en la cocina. Oyó. No dijo nada. Después de 1 minuto, soltó la risa. Era una risa rota, pero era risa. Naomi y yo nos volteamos a verla y nos reímos también. Las 3 nos quedamos riéndonos hasta que mi mamá entró desde el cuarto con bastón y nos preguntó qué chiste no le habíamos contado. Nos dio risa otra vez. Mi mamá no entendió, pero se rió igual. Era la primera vez en mi vida que oía a mi mamá reírse en voz alta. Una semana después, Vernon fue detenido en San Antonio. Conspiración, abuso espiritual, complicidad en abuso infantil agravado. El periódico de Phoenix puso una foto chiquita en la sección local. Después CNN lo levantó. Después el Today Show. Después llegaron 3 camionetas con antenas al fraccionamiento, estacionadas frente a la casa de Margaret pidiendo entrevistas. Linda Walker nos consiguió un abogado que se llamaba Patricia. Patricia nos sentó en la sala y nos explicó. Sofía, Naomi, ustedes son testigos protegidas. No tienen que hablar con nadie. Si alguien las aborda, ustedes me llaman a mí. Yo me encargo. Aceptar entrevistas no las va a ayudar. Las va a exponer. Tú decides, pero mi recomendación es que digas que no a todo durante mínimo 5 años. Le dije que sí. Naomi le dijo que sí. Mi mamá no entendía que era una entrevista, pero también le dijo que sí. Patricia se ocupó. Las camionetas se fueron en 1 semana. Empecé la escuela en agosto. Tenía 16 años y entré directo a primero de high school, porque hacía 2 años que no me daban clases. El día que me dejaron en la escuela, Margaret me esperó en el carro hasta que entré por la puerta. Cuando volteé desde el pasillo, ella seguía ahí. Cuando llegué al primer salón, ella seguía ahí. A la hora del lunch fui a buscarla a la ventana y ella seguía ahí. Pasó el día entero estacionada afuera de la escuela. Esa noche le pregunté por qué. Porque hace 25 años una niña como tú entró a una escuela del condado y se salió a la media hora y nunca la volvieron a ver. Yo era su asistente social. No volví a dejar a otra niña sola en su primer día. A los 6 meses de estar en casa de Margaret, mi mamá caminó 2 cuadras del fraccionamiento sin bastón. Volvió llorando. Naomi caminó 5 metros sin corsé esa misma semana. Yo saqué A en mi primer examen de biología. Margaret pegó el examen en el refrigerador. A los 8 meses, el juez federal dictó las primeras sentencias. Mi papá. 28 años sin libertad condicional. El pastor Vernon. 40 años. Varias jurisdicciones acumuladas. Margaret y yo lo escuchamos por la radio en la cocina. Cuando terminó la noticia, ella apagó el aparato y se quedó parada frente a la barra. No lloró. Me apretó el hombro. Sofía, termínate la tarea de química. Me terminé la tarea de química. 7 años pasan rápido cuando todos los días tienes algo que hacer. Yo terminé high school con honores. Entré a Arizona State University con beca completa por mérito y por hardship. 4 años de pre-med. La doctora Anderson me firmó las cartas de recomendación para entrar a la Facultad de Medicina. Pasé. 4 años más. Estaba a 3 meses de graduarme de la facultad cuando llegó la primera carta de mi papá. Margaret la recogió del buzón.
La trajo a la cocina sin abrirla. La puso sobre la barra y se quedó mirándola un rato largo. Yo entré con la mochila. Vi el remitente. Centro Penitenciario Federal de Florencia, Arizona. Héctor Mendoza. Nombre que llevaba 6 años sin ver escrito. No tienes que leerla, Sofía. Lo sé. Tomé la carta, la llevé al patio. Margaret me siguió con la cajita de cerillos que guardaba para la chimenea. Prendí uno. Acerqué el sobre cerrado a la llama. El papel se prendió desde la esquina. Lo solté sobre las losetas del patio. Vi cómo se hizo cenizas en 2 minutos. Las barrí con una escoba. Volví a la cocina. Margaret me sirvió un vaso de leche fría. Me lo tomé sin decir nada. ¿Quieres hablar? No. ¿Quieres llorar? Tampoco. Está bien. Después de esa, llegó una al mes. 11 cartas durante el siguiente año. Las quemé todas sin abrir. La 12 era diferente. Era más gruesa. Tenía una marca de stamp distinta. La doctora Anderson me dijo en la consulta de rutina ese día que mi papá había escrito al colegio médico tratando de averiguar si yo era estudiante, que ya había escrito a varias direcciones, que el alcaide ya estaba al tanto. ¿Quieres pedir una orden de no contacto? Lo pensé. Pedí la orden. Patricia la procesó. Las cartas dejaron de llegar a las 3 semanas. Naomi terminó high school a los 22 años, 4 años más tarde de lo normal por las cirugías y la fisioterapia. Su columna nunca volvió a estar derecha del todo, pero ella caminaba todos los días 3 kilómetros con bastón. Hacía yoga modificado. Entró a Maricopa Community College en enfermería. Decía que quería trabajar en el mismo hospital donde la habían operado. Decía que la doctora Anderson era la única persona que le había dado ganas de ser otra cosa además de paciente. Mi mamá cumplió 50 años el verano antes de mi graduación. Margaret le organizó una fiesta chica en el patio. Vinieron 3 mujeres del grupo de apoyo al que asistía mi mamá hacía 4 años. Vino Linda Walker, jubilada hacía 2 años. Vino la doctora Anderson. Mi mamá usó un vestido rojo. La columna seguía curvada, pero ella se reía, y le contaba a Linda Walker una historia de cuando era niña en Sonora. Yo nunca había sabido que mi mamá era de Sonora. Llevaba 40 años sin contar de dónde era. Patricia, la abogada, vino con un sobre. Me lo dio cuando se sentó a tomar limonada. Sofía, tu padre pidió revisión de sentencia. Audiencia en 6 meses. Como víctima protegida, tienes derecho a presentar declaración o asistir. ¿Necesitan que yo testifique? No. Las pruebas están sólidas. Tú decides si vas porque tú quieres ir. Me quedé pensando un rato. Margaret me servía hielo en la limonada. La doctora Anderson hablaba con mi mamá. Naomi se reía con Linda Walker. Voy a ir, le dije a Patricia. Está bien, yo te acompaño. La graduación de Naomi fue antes que la audiencia. Fue en el auditorio de Maricopa Community en mayo. Entró caminando con su bastón. No quiso silla. La doctora Anderson, Linda Walker, Patricia, Margaret y yo nos sentamos en la 4ª fila. Mi mamá quería sentarse adelante, pero los asientos delanteros eran para familia directa y ya estábamos las 4 adultas. Mi mamá se sentó atrás de Margaret. Le dijo, «Todas eres familia directa, mija. Todas». Margaret se puso a llorar antes de que Naomi cruzara el escenario. Naomi subió las 4 escaleras del escenario con bastón. No quiso ayuda. Llegó al medio. El director le entregó el diploma. Ella levantó el bastón al cielo. La gente del público se levantó a aplaudir. Una mujer atrás de mí, que no conocíamos, gritó, «Esa es mi nueva favorita». Naomi se rió. Bajó con bastón. Caminó hacia nosotras. Me abrazó. Me dijo al oído algo que llevaba 10 años queriendo decir. «Estoy parada porque tú llamaste». Lloré con la frente apoyada en su hombro durante todo el resto de la ceremonia. 3 meses después fue la audiencia de mi papá. Patricia me llevó al juzgado federal de Phoenix. Era un edificio nuevo con vidrio espejado por fuera. Adentro olía a alfombra industrial y a aire acondicionado seco. Me senté en la 2ª fila. Mi papá entró por una puerta lateral con grilletes en los pies. Tenía el pelo blanco, la cara más vieja de la que yo me acordaba. Cuando me vio, intentó decir mi nombre. Patricia le hizo una seña al alguacil. El alguacil le pidió silencio. El juez leyó los argumentos de la defensa. Buen comportamiento. Religión renovada. Pedido de perdón. Después leyó los míos, presentados por escrito. La carta tenía 3 frases. Patricia las había escrito conmigo en mi cocina la noche anterior.
Mi padre me forzó a arrastrarme 2 años. Mi hermana camina con bastón por su culpa. Pido que cumpla la pena completa. El juez denegó la revisión. Mi papá apretó los puños. No me miró cuando se lo llevaron. Patricia me apretó la mano una vez. Salimos del juzgado. Hacía 40 grados afuera. Me puse los lentes oscuros. Patricia abrió el coche. ¿Cómo te sientes? Lo pensé. Como si me acabara de quitar una piedra que llevaba en el bolsillo desde los 14 años. Patricia sonrió. Encendió el aire acondicionado. Manejó hacia la casa de Margaret. Esa noche le mandé un mensaje a la doctora Anderson. Le dije que ya había pasado, que el juez había dicho que no, que estaba bien. Ella me contestó en 30 segundos. Match Day es en 5 semanas. Trauma. Te lo dije hace 10 años, acuérdate. Match Day fue en 5 semanas. Abrí el sobre frente a Margaret, mi mamá, Naomi y la doctora Anderson en la cocina. Lo leí en voz alta. Hospital UT Health San Antonio. Residencia en trauma. 4 años. Margaret se sentó en el banco de la barra. La doctora Anderson me abrazó tan fuerte que me tronó la espalda. Mi mamá se levantó del sillón sin bastón. Cruzó toda la sala derecha y vino a abrazarme. Naomi sacó su celular. Tomó una foto de las 5. 12 años después de la cena del pastor Vernon, firmé los papeles de mi casa nueva un martes a las 3 de la tarde. La oficina de la corredora olía a café recién hecho y a alfombra nueva. Le firmé 32 páginas. Cada vez que terminaba una, ella la pasaba a la pila y me sonreía. Cuando firmé la última, la corredora me entregó 2 llaves de cobre en una bolsita de tela. Me dijo que la entrega oficial era en 3 días, pero que si quería pasar antes a medir cuartos, yo podía. Me dio el código del garage. Esa misma tarde manejé hasta la casa. Quedaba en un fraccionamiento al norte de San Antonio, a 15 minutos de la clínica. 3 recámaras, cocina abierta, una baranda corrida en la parte de atrás con vista al cerro. Estacioné el Cadillac blanco en el driveway. Era el primero que compraba a mi nombre, año y medio antes, después de pagar el coche viejo que la doctora Anderson me había vendido a mitad de precio cuando entré a residencia. Caminé por la casa vacía con las llaves en la mano. Mis pasos hacían eco contra el piso de madera. La cocina daba al patio. El patio tenía un naranjo. El naranjo era el motivo por el que había escogido esta casa entre 3 opciones. Me senté en el escalón de la baranda. Saqué el celular. Naomi, la firmé. Mi hermana me mandó 3 emoticones, después un audio. La oí desde la clínica donde estaba terminando su turno. La oí riéndose y diciéndole a alguien al fondo que su hermana acababa de comprar la casa con baranda. Trabajábamos juntas. La clínica se llamaba Casa Esperanza Trauma Center, en honor a mi mamá. 5 médicos, 2 enfermeras, 2 trabajadoras sociales, un equipo de psicólogos. Atendíamos a mujeres y niñas saliendo de comunidades religiosas cerradas. Maricopa County y Bexar County nos mandaban casos directo. La doctora Anderson estaba en el consejo directivo. Margaret venía 2 veces al mes a dar talleres a las nuevas. Linda Walker había venido al corte de listón en silla de ruedas el año anterior. Había muerto en septiembre. Patricia, la abogada, seguía haciendo nuestros casos legales pro bono. Mi mamá había muerto 2 años antes en su recámara en la casa de Margaret. La habíamos llevado para allá cuando los pulmones le empezaron a fallar. Margaret le puso una cama nueva frente a la ventana del patio para que pudiera ver el naranjo desde acostada. Ese mismo naranjo. Por eso compré una casa con un naranjo en el patio. Mi mamá murió un miércoles a las 5:20 de la tarde. Estaban con ella Margaret, Naomi y yo. Tenía la espalda apoyada en 3 almohadas. La columna seguía curvada, pero la cabeza la tenía derecha. Sus últimas palabras fueron en español. Me dijo, «Cuida a tu hermana, mija». Después miró por la ventana. Después cerró los ojos. La enterramos en San Antonio. Yo le compré una lápida sencilla. El epitafio que le mandé grabar tenía 5 palabras. Esperanza Mendoza. Caminó. Cantó. Crió. Margaret tenía 71 años cuando firmé la casa. Vivía sola en Phoenix desde que mi mamá murió. Hablábamos por teléfono cada domingo. Iba a venir a San Antonio en Acción de Gracias. Le había mandado una foto del cuarto de huéspedes esa misma mañana. Me había contestado que iba a llevar sus pinturas porque ya había decidido que el cuarto de huéspedes iba a tener su silla amarilla. Mi papá seguía en Florencia. Le faltaban 16 años de sentencia. No me había escrito desde la audiencia. Yo no había pensado en él más de 3 veces en 5 años. Pensé en él esa tarde por 2 minutos.
sentada en el escalón de la baranda de mi casa nueva. Después dejé de pensar. A las 5 volví a la clínica. Tenía 2 pacientes pendientes. Una niña de 15 años que había llegado el lunes desde un compound en el oeste de Texas. 5 fracturas mal soldadas en distintas etapas. Madre acompañándola. Primera vez fuera de la propiedad en 17 años. La otra paciente era una mujer de 44 de Nuevo México. Llevaba 2 meses con nosotros. Esa tarde iba a dar sus primeros pasos sin andador. Quería que yo estuviera. Llegué a la clínica a las 5:30. Naomi me esperaba en la entrada con una bata blanca y una credencial colgada del cuello. Enfermera supervisora. 29 años. Bastón en la mano derecha. Sonrisa cansada de turno largo. ¿Lista?, me preguntó. Sí. Fuimos al área de fisioterapia. La señora de Nuevo México estaba parada entre las barras paralelas. Su fisioterapeuta la sostenía por el codo. La señora me vio entrar. Naomi se paró a un lado de la barra. Yo me paré al otro lado. Cuando quiera, doña Marta. Doña Marta soltó las barras. Dio un paso. Dio otro. Dio 4. Cuando llegó al final de la barra, levantó la cara hacia mí. Estaba llorando. Yo también. Esa noche, ya tarde, manejé de regreso a la casa nueva. Encendí las luces de la baranda. Saqué una silla del coche. Me senté frente al naranjo. Saqué el celular y le mandé un mensaje a Naomi. Hoy doña Marta caminó 4 pasos. Lo sé, hermana. Yo estuve ahí. Es verdad. Olvidé. Estás vieja. Duerme. Me reí sola en la baranda. La luna estaba arriba del cerro. Por la ventana abierta de la cocina entraba el ruido de los grillos del patio. Yo tenía 30 años cumplidos. Manejaba un Cadillac blanco. La casa que acababa de comprar tenía 3 cuartos, una baranda y un naranjo. Mi clínica llevaba el nombre de mi mamá. Mi hermana trabajaba conmigo y caminaba con bastón, pero caminaba. Margaret venía en noviembre con sus pinturas. Mi papá no iba a salir de la cárcel hasta que yo tuviera 46. Hoy mi columna está derecha. La de Naomi está curva, pero camina. La de mi mamá, antes de irse, también caminó. En esta casa las mujeres no se arrastran. En esta casa las mujeres firman papeles, manejan coches y cierran clínicas a las 9 de la noche. Apagué la luz de la baranda. Entré a dormir parada, derecha, en mi casa.